Amiga, amigo, un saludo a la distancia, donde quiera que estés viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, en este video quiero hablarles, ¿verdad? Sobre lo que viene siendo el bautismo con agua. ¿Tú crees que el bautismo en agua te salva? ¿Tú crees que el bautismo de agua te va a dar la salvación eterna? ¿Tú crees que ocupas el bautismo de agua para ser salva, para ser salvo, para vida eterna? Bueno, de eso se va a tratar este video. Así de que, pues, agarra una pluma, apunta en un papel o directamente ve a tu Biblia para que mires, porque lo que yo voy a enseñarte es que no ocupas el bautismo de agua para ser salvo para vida eterna, ¿ok? Bueno, quiero empezar directamente con Mateo capítulo 3, versículo 13, y dice así, ¿ok? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Algo que, ¿verdad? Pues a veces le hacía así como, no, es que sí. Bueno, dice 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Voy a decirle algo ahí. Si mi Señor Jesucristo no cometió pecado, ¿no? ¿De qué tenía que arrepentirse? ¿Ok? Y si el Espíritu Santo de Dios moraba en él, ¿para qué tenía que bautizarse? ¿No? Bueno, ahí va, 16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, entonces el bautismo de agua que él recibió y directamente el Espíritu Santo que él recibió fue directamente, ¿verdad? Para él o para un futuro. Ah, póntelo aquí porque te voy a dar la respuesta en el dos próximos tiempos. Bueno, vamos ahora directamente a Marcos 16:14. ¿Okay? Fíjate lo que aquí dice. Dice, finalmente se apareció a los 11, ya no eran 12, sino 11 porque Judas Iscariote lo entregó, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, no les creyeron a los que les dijeron, hey, miramos a Jesús, está vivo, mira, lo vimos. No les creyeron. Bueno, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio es el que iban ellos a predicar? Bueno, el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que Jesús de Nazaret fue a adoctrinar. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque él era el Mesías y porque el milenio lo iban a vivir, a vivir ahí. ¿Ok? Bueno, ahora dice el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, aquí diría un hermano, ¿verdad?, en Cristo, por decir, diría, sí, hermano, pero es que ahí dice que el que fuere bautizado ya una vez creyendo iba a ser bautizado por el Espíritu. No, porque, bueno, porque si nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, me parece, ahí el apóstol Pedro les está instinando para que se bauticen con agua, para que tengan el don del Espíritu, ¿no? O sea, para que ellos puedan tener al Espíritu. Entonces, no creo yo que se haya sido así. Bueno, pero entonces, ya miraste aquí que dice, ¿verdad? Que el que no fuere bautizado, ¿será qué? Una vez más, dice, será, déjatelo, aquí lo tengo.
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no se bautizó será condenado, el que no creyó será condenado, que no creyó al evangelio del reino. Ahora, fíjate aquí donde te dije de Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí a lo que yo entiendo del apóstol Pedro, ¿verdad? Que ya está diciendo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Y claro está, así es cierto, así fue que empezaba Juan el Bautista. Decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, así, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero dijo en el nombre de Jesucristo. Nunca dijo ahí el apóstol Pedro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? Porque en Mateo 28, así dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, aquí nomás dice que en el nombre de Jesucristo. Entonces ya cambió directamente de cuando los mandó Cristo antes de ser él levantado en la nube, los mandó a ellos, ¿verdad? Y ya cambió el apóstol Pedro a nada más en el nombre de Jesucristo. Pero ahí no termina todo. Puedes rayarle también allí para que veas. Entonces dice directamente, ¿verdad? El apóstol Pablo en Gálatas 1:11. Fíjate en lo que dice. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿ok? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 12. Aquí en el Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, él ya se va a presentar de lo que él es, ¿verdad? Que a él lo puso el Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? De la gracia, ¿verdad? Como apóstol, ¿ok? Y bueno, dice directamente también acá en Romanos 11:11, dice aquí, fíjate, digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es algo que sí, lo hemos mirado también ya en el Antiguo Testamento, que así dice, ¿verdad? En un libro de Israel, en un libro de Moisés, ¿verdad? Entonces, esto voy a volver a leerlo, Romanos 11:11, ¿verdad? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? No, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, entonces a nosotros, los que antes éramos gentiles, ahora somos cristianos, y a los que siguen siendo gentiles y van a ser cristianos, bueno, entonces, ¿verdad? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque muchos están diciendo por ahí, ¿verdad? En las redes sociales, que ya Dios se olvidó del pueblo de Israel, que ya esos ya se borraron del mapa y nosotros ya ocupamos su lugar. Pues eso es mentira, porque Israel es, ¿verdad?, la niña de sus ojos de mi Dios. 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, que ellos es más fácil, ¿verdad?, para que sean de Dios que nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, si creímos a la verdad, bueno, pues somos de Él. Pero si decimos que creemos, pero no es verdad, que no lo tenemos así en nuestro corazón, Dios no le va a importar, va a decir, no, tú no eres mío, vámonos, ¿verdad? Te entregas a mí de todo corazón o no hay nada. Y ellos no, ellos son sus hijos. Entonces, por eso dice, cuánto más su plena restauración. 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, que dice, honro mi ministerio.
O sea, él es el ministro, a él lo puso mi Señor como ministro de la gracia, de las buenas nuevas de la gracia, ¿verdad? Del evangelio de la gracia. Ahora, ya lo presenté aquí, ¿verdad? Para que veas quién es él, porque si no, posiblemente dijeras, bueno, ¿y quién es él, verdad? Bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, antes Saulo, mi Señor Jesucristo se le aparece, ¿verdad? Yendo a Damasco y bueno, pues ahí le dice, ¿verdad? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde ya el apóstol Saulo cambia a Pablo y bueno, ya se convierte, ¿verdad? En apóstol y más adelante, ¿verdad? Ya para ir a Roma es cuando mi Señor Jesucristo lo manda, ¿verdad? A Roma, pero ya lo manda a los gentiles, ¿ok? Y le da a él, ¿verdad? El ministerio del Evangelio de la Gracia. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, muy importante porque aquí es donde yo quería decir de los tres tiempos, ¿verdad? Donde primero harán bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después bautizándolos en el nombre de Cristo, pero principalmente Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Y él nomás fue bautizado así, él no fue en el nombre del Padre, nomás fue bautizado así y recibió el bautismo, y fue cuando recibió el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, él no tenía de qué arrepentirse, pues él era puro, él no tenía defecto. Entonces quiere decir que no lo ocupaba, pero bueno, era para que se cumpliera lo que aquí te voy a leer. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahora, fíjense bien, a los que está nombrando que bautizó fue todavía, ¿verdad? Cuando él fue enviado a los judíos, todavía no era enviado a los gentiles. Fue 3 años y medio y 3 años y medio, ¿ok? Ese tiempo fue. 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. ¿Ok? 17. Aquí es donde está la clave. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, te lo presenté como apóstol para los gentiles, te lo presenté como ministro, ¿verdad? Para los gentiles, el apóstol Pablo, antes Saulo, bueno, él viene siendo directamente enviado, ¿verdad? Para los que no son judíos y los judíos que se tropezaran por ahí con él, bueno, pues también a ellos. Pero quiere decir, ¿verdad? Que entonces dice él, 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, a mi entendimiento, por lo que él empezó diciendo, pienso yo que unos decían, yo soy de Gallo, yo soy de aquí, yo soy de aquel. Y entonces él dice, no, cálmense tantito, cálmense, aquí nadie se va a bautizar porque a nadie nos está mandando mi Señor Jesucristo que bauticemos, ¿ok? Esto es ya que somos bautizados por el mismo Espíritu, ¿ok? Por un solo y el mismo Espíritu somos bautizados, entonces quiere decir que no ocupábamos el bautismo de agua tanto como la circuncisión, ¿verdad? En el hombre, ¿verdad? Ya no se ocupa en el varón. Ok, bueno, ahora vamos directamente al entendimiento de lo que viene diciendo Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Fíjense bien, porque esto es parte de ello. Dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir,
que cuando a Él fue crucificado, Él ya pagó por todo. Cuando Él en la cruz, ¿verdad? Ya para terminar su vida corporal, dice, hecho está, pues ya estaba hecho. Entonces quiere decir que en Gálatas, ¿verdad? Les estaba diciendo, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ok? Dos, dice, esto solo quiero saber, de vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Bueno, exactamente da Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, ahí dice que por haber creído, ¿ok? Por haber escuchado, creído, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, que somos nosotros, recibimos el Espíritu Santo de Dios porque creemos, ¿ok? No por nuestras obras, ¿no? ¿Y en qué es en el Evangelio que nosotros estamos confiando? Bueno, estamos creyendo y confiando, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice que así mismo como él lo recibió, así mismo nos lo da a entender, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que la sangre es muy importante en ese sacrificio. Eso fue el sacrificio, la sangre, ¿ok? Era la sangre la que iba a limpiar a todo de ser humano, ¿verdad? De pecado, claro, a todo aquel que creyera. Es decir, que ahí está mi Señor Jesucristo todavía, ¿verdad? No ha levantado su santa iglesia, no ha terminado la gracia de Dios. Bueno, todavía está allí, está abiertas las puertas. Todavía aquel que quiera entrar, que quiera por el oír, creer y tener fe en mi Señor Jesucristo, todavía va a ser limpio, ¿verdad? Con esa misma sangre hermosa y preciosa de mi Señor Jesucristo, de todo pecado. No va a ser ya llevado en alma y espíritu al lago de fuego o al infierno, ¿verdad? Va a ser llevado allá con mi Señor. ¿Por qué? Bueno, porque todavía puede ser, todavía puedes ir para allá. Ok, entonces, por eso el apóstol Pablo les dice, dos, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras? ¿Tú puedes recibir el Espíritu Santo por las obras? No, claramente que no. Dice, o sea, las obras son de la ley. La ley se rige en nosotros y los judíos y todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser salvos, ya sea en el milenio, ¿verdad? Por mi Señor Jesucristo o ahorita por mi Señor Jesucristo en la gracia, pero cuenta por la ley. O sea, es la ley, ¿verdad? Por eso dice él. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Claramente que tenía que ser por el oír con fe. 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, por la carne quiere decir que se bautizan, ¿verdad? Echándose agua en la carne, en la cabeza, ¿verdad? O mojándose en un río, en un lago, zambutiéndose en una no sé qué, ¿no? Entonces, por eso dice él, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bueno, entonces quiere decir que ya en el Evangelio de la Gracia no tienes ni que hacerte circuncisión, varón, no tienes ni que bautizarte con agua, nadie. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo recibimos en el paquete completo de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Claramente dice que por creer con fe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando les hizo esa pregunta. Vamos a ver acá. Lo siguiente dice, 1 Corintios capítulo 12, no 15, versículo 12, ¿ok? 1 capítulo 12, versículo 12, dice así, porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, esto está un poco enredoso, porque a lo mejor no lo puedo expresar, lo voy a decir más claro. Quiere decir que todos los que hemos sido ya cristianos, que somos cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Todos no somos
yo no soy el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, ¿ok? Es lo que él dice ahí. 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Cuando tú crees, porque oíste, creíste y tuviste fe en mi Señor Jesucristo, te alcanzó el bautismo, ya eres también bautizado en el mismo cuerpo. Por eso es que él dice, todo el que ya ha nacido de nuevo, ya ha sido bautizado en el Espíritu, porque es ya parte del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y ya él fue bautizado, ¿verdad? Cuando nos habla, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le dice, Señor, yo necesito que tú me bautices a mí, vienes aquí, yo te bautice a ti. Y le dice mi Señor Jesucristo, ándale, tiene que ser así, ¿verdad? Porque tiene que ser así. ¿Por qué? Bueno, porque ya era el bautismo que él recibió, nosotros lo estamos recibiendo. Ese, pero ya espiritualmente, no lo estamos recibiendo físicamente, ¿no? Ahora, y la circuncisión de igual manera, él a los 8 días de nacido fue circuncidado para que ya aquel que cree en él ya no ocupa hacerse la circuncisión física. ¿Por qué? Bueno, porque ya somos los varones circuncidados en el espíritu, ¿verdad? Cuando entramos en él. Ok, 14 dice, además el cuerpo no es uno solo. Perdón, 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y sí, mira, por ejemplo, yo, aunque estoy leyendo muy mal, aunque estoy expresando a lo mejor muy mal, bueno, pero a lo mejor sí me estás entendiendo y bueno, dirás, pues sí, bueno, pues yo, por ejemplo, yo trato de llevar el mensaje a quienes no creen en la palabra de Dios, que es la Biblia, que no creen que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que a estos santos de Dios les dio para que la escribieran, ¿no? Para que así nosotros la pudiéramos tener. Y de igual manera, bueno, pues es lo que a mí me nace hacer, ¿no? Porque yo como conocí mi salvación, quiero que los demás la conozcan, cómo puede ser su salvación y que conozcan también de profecía, lo que viene y lo que ya pasó, ¿no? Bueno, entonces ya una vez explicado todo eso y que digas tú, oiga, pero a ver, ¿no tiene otra? Pues sí, tengo otra para enseñarte y te voy a decir qué es, y es en Colosenses capítulo 2, versículo 6, y dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, si ya te entregaste a mi Señor Jesucristo, pues no vas a ir a bailar a la discoteca, no vas a ir a esto, no vas a lo otro, no. Entonces, ¿qué dice? Recibid al Señor Jesucristo, andad en él, andad como él, andad en sana paz, andad haciendo cosas de Dios. 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Fíjate bien, no hace mucho estuve yo por ahí oyendo un hermano, bueno, dice que él es hermano en Cristo y oyendo algo que no daba con lo que estoy leyendo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más querías saber de allí? Que te diga, y vosotros estáis completos en él. O sea, no ocupamos nada, no ocupamos de obras, no ocupamos de bautismo de agua, no ocupamos de circuncisión, los varones, no ocupamos de nada para ser nosotros parte de nuestro Señor Jesucristo, parte de su Santa Iglesia, ¿ok? Nada ocupamos, ¿por qué? Porque dice claramente, en él estamos completos, ¿ok? Todos. 11.
dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Ok? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? En la circuncisión de mi Señor Jesucristo, nosotros ya somos circuncidados. En el bautismo que él recibió cuando lo bautizó Juan el Bautista, nosotros ya somos bautizados, ¿ok? En su muerte somos muertos, en su resurrección somos resucitados y con su hermosa, preciosa y santa sangre fuimos nosotros ya perdonados de todos los pecados. Y recordándote algo, que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces quiere decir que si tú, ¿ok? Que si tú no eres en mi Señor Jesucristo, bueno, entonces no eres parte de la Santa Iglesia. Y si no eres, bueno, pues, y digamos que se cerró la puerta, nos fuimos a la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo y te quedaste, bueno, vas a tener que pagar con tu propia sangre, porque acuérdate, sin sangre no hay remisión de pecados. Pero aparte de que vas a poner tu sangre de tu cuerpo, vamos a ver cómo es que vas a sufrir. Son 21 juicios y vienen de malos a más peores y más peores y más peores, ¿ok? Entonces es necesario que yo te diga estas palabras, porque si no te las digo, te dejo a medias. Entonces, ya sabiendo tú que si eres de verdad mi Señor Jesucristo, pues ya la hiciste. Ya eres, si eres mi hermano en Cristo y yo soy tu hermano en Cristo. Pero si no eres en mi Señor Jesucristo, vas a padecer, ¿ok? Tremenda tribulación y gran tribulación, depende. Pero deja de eso, que si tú ni así todavía te cayó el 20 y no quisiste tú ser parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, o es más, no quisiste ser de Dios ya en los juicios, bueno, pues te pusiste esa marca que es la marca del enemigo de Dios, bueno, pues ya, ahí ya no hay nada más que hacer porque ya te dejaste exponer el sello del enemigo de Dios. Ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y te vas a ir al lago de fuego. Allá vas a parar. Pero si nos fuimos a la Santa Iglesia de Dios y te quedaste, no te dejaste marcar, no te dejaste poner esa cochinada y vas a morir en el nombre de mi Señor Jesucristo, bueno, entonces vas a ser de Él, pero vas a sufrir mucho. Mucho es la palabra, mucho es poco, es muchísimo vas a sufrir. Entonces yo te hago, ¿verdad? Esa exhortación, ¿verdad? De que tú ahorita puedes, ¿verdad? Tú en tu casa, ¿verdad? Ya has visto los videos y si no, pues suscríbete a mi canal para que veas los videos que ya he subido. Ahí hay videos donde yo te digo cómo es que tú puedes recibir el Espíritu Santo de Dios, cómo es que tú puedes ser cristiano y bueno, los miras y de igual manera te los voy a decir ahorita correditos, ¿verdad? Para que los anotes y esos los estudies y así es como lo vas a entender y ahí tú le dices a mi Señor Jesucristo, a mi Señor Jesucristo, le dices, Señor, pues la verdad estaba equivocado, ya he aprendido, ¿verdad? Que solamente tu hermosa, preciosa y santa sangre me va a limpiar de todo pecado. O sea, sé que tú, Señor, me puedes dar la vida eterna. Señor, sé que estoy muerto en mis pecados. Límpiame, Señor. Quiero ser, ¿verdad? Parte de ti. Quiero estar, que mi nombre esté, no sea borrado del árbol de la vida. Quiero, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero ya reconociendo tú, principalmente, fíjate bien, principalmente reconociendo que en tu manera de pensar ya te arrepentiste, que tú pensabas que no ocupabas de mi Señor Jesucristo o que tú podías andar en el mundo y como si nada, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando tú, ¿verdad? Te arrepientas, ¿verdad? De esa manera de vivir y cuando tú creas a la verdad, el Evangelio de la gracia de Dios, que lo encuentras en 1 Corintios 15, del 1 al 4, bueno, ese es el primer versículo, capítulo y versículos que te voy a dar, ¿verdad? Pero de ahí quiero primero presentarte en cómo es que lo vas a entender mejor. Vas a irte a Juan 14, 1 y en adelante, ¿verdad? Ahí donde dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Crees en Dios, cree también en mí, ¿ok? Y de allí te vas a ir de igual manera, ahora sí, te vas a ir
a 1 de Corintios 15 del 1 al 4, lo vas a leer, y de 1 de Corintios 15 del 1 al 4 te vas a ir por entendimiento a Efesios capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, y mirarás que su sangre preciosa es la que nos ha redimido de todo pecado, ¿ok? Bueno, ya después de allí vas a reconocerlo con Romanos capítulo 10, versículos desde el 8 al 11, que si de verdad lo confiesas tú con tu boca, pero lo sientes en tu corazón, que lo sientas de verdad, no que nomás estés jugando a creer, no, que lo sientes en tu corazón, que ya no vas a ir al mundo para atrás, que ya te entró a ti eso de que vas a cambiar, entonces vas a entregarte de corazón. Bueno, entonces él dice que ya eres de él, que ya no vas a ser, ¿cómo se llama? De tropiezo, ¿ok? Y bueno, también te vas a ir a Efesios capítulo 1, a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y ahí te dice en el 13, ¿verdad? Que por haber creído en el evangelio de verdad, en el evangelio de tu salvación. ¿Cuál es el evangelio? Pues el que te acabo de decir, 1 de Corintios 15 del 1 al 4, y luego va al 14 de Efesios, ¿verdad? Versículo 14 dice que ya eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, ¿ok? Que es las arras. ¿Ok? Hasta que la plenitud de los gentiles seamos llevados en el arrebatamiento de la Santa Iglesia. Bueno, hasta allí eres tú sellado. Entonces ya eres de mi Señor. No pierdes tu salvación, porque una vez sellado, siempre sellado. No puedes nadie romper ese sello, no puede nadie quitar el Espíritu Santo de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es mayor que todos. Nadie te puede arrebatar de Él, porque Él es mayor que todos. Nadie puede con Él porque Él es mayor que todos, todos siempre, ¿ok? Entonces quiere decir que salvo, una vez salvo, siempre salvo, y sellado, una vez siempre sellado, ¿ok? Así que no se te olvide, todo esto es a causa de quienes dicen que se pierde la gracia de Dios, que se pierde la vida eterna. Y dice, no, es que no es porque Él no la quite, sino que nosotros mismos la perdemos por nosotros mismos. Bueno, vuelvo a preguntarle a la persona, al hermano en Cristo que dice que se pierde, ¿cómo es que la va a volver a tomar? ¿Cómo es que la está cuidando? Si dice el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe, y obras quiere decir que hiciste una buena obra, o que la perdiste por pecar, ¿verdad? O por hacer una mala obra, o que ¿verdad? O sea, ponte a pensar y verás que no es cierto. Ahora, yo estoy claramente diciéndote, yo no te mando a que vayas al mundo. Yo te estoy diciendo que el apóstol Pablo nos enseña que nosotros no debemos andar ya en el cuerpo viejo, en el viejo hombre. No, ahora tenemos que estar en el nuevo hombre, en el nuevo espiritual, ¿no? Entonces, de repente tropezamos, bueno, somos perdonados por nuestro Señor. Pero, fíjate bien, pero es tropiezo, no es que vayamos y vayamos, porque si vamos y vamos y vamos y no somos castigados por nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, bueno, es que quiere decir que no somos hijos de Él, ¿ok? Creemos, pero no somos hijos de Él. Y si vamos y nos castiga de un de repente, bueno, pues imagínate cómo te pueda castigar. ¿Okay? Él castiga al que Él ama, a sus hijos que Él ama y los castiga. ¿Okay? Bueno, entonces esto es a la verdad lo que yo quería enseñar en este video, de que nosotros no perdemos la salvación, de que nosotros en el Señor Jesucristo estamos completos, de que nosotros no necesitamos el bautismo con agua, no necesitamos nosotros la circuncisión, ¿verdad? Los varones, y bueno, pues no necesitamos nada necesitamos. Que lo único que tenemos que hacer es, por el oír, creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Completamente fe en que no perdemos la salvación. Esa es la fe, ¿okay? Que ya estamos completos en Él. Y del bautismo de agua, pues ya miraste, no la ocupas. La circuncisión los varones tampoco la ocupamos, porque ya estamos circuncidados en nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados con el mismo espíritu, todos, todo el cuerpo, entras al cuerpo y haz de cuenta como un lugar donde vas a lavar tu carro automático, a donde pones las monedas y le aprietas un botón y entra y ahí se lava. Bueno, haz de cuenta, nosotros entramos ahí como parte de la Santa Iglesia, y en ese momento nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos circuncidados, somos nosotros bautizados, y somos nosotros sellados, etcétera, etcétera. O sea que nosotros estamos ya en Él completamente, 100% en sí.
¿ok? Bueno, esto es todo, la verdad, lo que yo quería que supieras. Y bueno, recordándote que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas. Tengo muy pocas vistas, eso me da a mí a entender que son buenos videos, porque si fuera videos de donde la gente quiere oír, ¿verdad? Que va a ser millonaria o que le voy a contar chistes, tuviera demasiados, pero como no, como yo les hablo la verdad, como yo les hablo lo que tengo que enseñar, bueno, pues por eso muchos no quieren aprender eso, porque no les causa gracia, porque no tienen el entendimiento que quieren tener, ¿verdad? Aquí es diferente. Por eso es que yo sé que estamos en el último tiempo, en la última generación, y que ya pronto vamos a ser arrebatados por mi Señor Jesucristo, para que nos lleve para con Él, para estar por siempre con Él, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. No viene a la tierra, nos arrebata, pum, nos vamos y nos vamos. Entonces, gracias por haber visto este video. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, hazle clic a la campanita, le pones opción todas para que veas todos los videos que ya he subido, los que primeramente Dios Padre me va a permitir seguir subiendo. Y bueno, pues comparte también el video, y si te gusta, pues también ponle un me gusta, etcétera, etcétera, para que dure más mi canal en internet, en el YouTube. Si no tiene me gustas, pues me lo quitan, luego lo bajan, ¿ok? Bueno, ahora sí es todo. Dios te bendiga, cuídate, échale ganas y nos vamos pronto.